Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 4, sexta parte, episodio 7. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La masonería Rothschild en la independencia de América. Desenmascarando a Simón Bolívar. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. ¿Por qué se habla poco de Francisco de Miranda? Francisco de Miranda fue un gran intelectual de la Revolución de Independencia. De familia humilde, fue el único latinoamericano cuyo nombre figura en el Arco del Triunfo. Luchó en la batalla de Pensacola durante la independencia de Estados Unidos. España fue la principal aliada en la independencia de Estados Unidos, cosa que pocos saben, y peleó batallas en la Revolución Francesa y en África. Fue un hombre que recorrió el mundo en pos de un ideal independentista e ilustrado desde antes que la masonería fuera Illuminati. ¿Por qué su nombre no suena tan fuerte en el imaginario colectivo como el de Bolívar y San Martín? ¿Cómo terminó sus días? ¿Pudo haber sido Francisco de Miranda un olvidado nacionalista patriota en medio de todo esto? Francisco de Miranda, pese a haber sido un intelectual de todas las independencias y que se encontró con Bolívar y San Martín en Londres, en el contexto de las logias masónicas, muy probablemente creemos que no fue un gran agente Rothschild. Su temprano interés independentista, que lo hizo viajar por el mundo, su nacionalismo indigenista, que lo llevó a imaginar gobernantes incas, y el hecho de que terminó siendo traicionado y entregado a España por el propio Simón Bolívar, a quien formó intelectualmente, son datos importantes en este sentido. Miranda, pese a haber sido también precursor de la idea de una gran Colombia unida, tenía una idea política inspirada en Montesquieu, en la que establecía que todo proyecto constitucional formulado para la América Meridional debía adaptarse a las condiciones particulares del continente y a las necesidades y costumbres de sus habitantes. Tenía un origen humilde y respetaba lo autóctono de cada pueblo. Fue esta radical diferencia ideológica con Bolívar la que propició la traición de este último, ni bien iniciadas las campañas de guerra revolucionaria. Es indudable el ímpetu personal de Miranda, pese incluso a haber pedido apoyo a gobiernos que luchaban contra Napoleón Bonaparte, incluso Gran Bretaña, para evitar la toma de las colonias españolas por parte de Francia. Fue un gran estratega e intelectual y dejó sentadas las bases de la construcción de la identidad americana. Es marcada la diferencia de Miranda con Bolívar y San Martín, ya iniciados por la masonería Illuminati, ya que fueron activamente funcionales a esta, de tal manera que cada paso que daban estaba delineado por la voluntad de estos financistas. Sus pasos comenzarían a favorecer al Banco de Inglaterra, justo un par de años antes de que los Rothschild hagan su famoso golpe en Waterloo de 1815. Con el efecto de las guerras, llenaron el botín de la corona inglesa, para ese entonces ya muy endeudada con el Banco de Inglaterra.
y luego se apoderaron de él. Fueron claramente agentes de la banca Rothschild, con intenciones de formar una nueva monarquía bajo la excusa de una América unida, premisa del globalismo, con el mismo principio unificador del Congreso de Viena, bajo la deuda y el dominio Rothschild. Se crearon 3 logias para la independencia. Logia Lautaro I, creada por José de San Martín. El área de la Logia de los Caballeros Racionales era de la costa del Pacífico con Bernardo de O'Higgins. Y la Unión Americana trabajaría en Nueva España, América del Norte y Panamá. Hubo en América entonces 2 corrientes libertadoras, la del norte con Simón Bolívar desde Venezuela hacia el sur-oeste hasta Perú y Bolivia, donde estuvo solo 5 meses, pese a que lleva su nombre, y la del sur con José de San Martín desde Buenos Aires también hasta Perú, cruzando los Andes. 2 gigantescos ejércitos, años de guerra, sangre derramada y sobre todo mucho dinero invertido que dejó a todas las naciones por las que pasaron con una deuda que hasta ahora no se pudo pagar completamente, ya que solo se ha seguido sumando a esa dependencia a la banca Rothschild. El caso de Simón Bolívar es el más notable y vale la pena internarse en él para fundamentar con propiedad que sus actos fueron fruto de la dependencia al financiamiento de los bancos. Perteneció a una familia mantuana, es decir, aristócrata de Venezuela. Al contrario de Miranda, tenía un gran temor a un posible gobierno de los parados, morenos, o pardocracia, como le llamaba. Para una persona criada en países como Colombia, Ecuador o Venezuela, desde la más tierna infancia se les presenta a Bolívar como un prohombre, un héroe justo, valiente y leal. Desde la escuela, los medios, los partidos políticos, hasta en la calle, con cientos de estatuas y placas conmemorativas. El culto a Bolívar se ha convertido en un culto de Estado y está bastante presente en la vida cotidiana. En su lado más oscuro y real, se muestra que realmente tenía la espada de Damocles, de una misión que no era independentista, sino que representaba los intereses de sus financistas. Lo demostraremos en el siguiente episodio. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.